China tendría algún día la red ferroviaria más extensa y veloz del planeta. Pero durante décadas, el tren fue visto como una amenaza. En el siglo XIX, el imperio chino se sostenía sobre tradiciones milenarias. El movimiento rápido no era progreso, era desequilibrio. Los rieles de acero se percibían como cicatrices sobre la tierra, capaces de romper el orden espiritual y social. Cuando los primeros trenes aparecieron, llegaron con ingenieros extranjeros, intereses coloniales y ruido industrial. Para muchos, la locomotora no representaba futuro, sino invasión. El primer intento ferroviario fue desmontado y vendido como chatarra. Pero las derrotas militares forzaron una revelación dolorosa: las potencias que humillaban a China no solo tenían armas más modernas, sino una logística imposible de igualar. Los trenes movían ejércitos, recursos y poder. A finales del siglo XIX, los rieles comenzaron a extenderse, pero bajo control extranjero. Cada vía era útil, pero también una herida. El tren existía, pero no pertenecía al país. China entendió entonces algo irreversible: quien controlara el movimiento, controlaría el territorio. Y aunque el imperio cayó, esa lección sobrevivió. En 1949, nació un nuevo estado. El país estaba unido políticamente, pero fragmentado físicamente. Las vías estaban rotas, los puentes caídos, los talleres vacíos. Sin trenes, el poder no podía desplazarse. Y sin desplazamiento, no había control. El ferrocarril se convirtió en prioridad absoluta. Antes que lujo o monumentalidad, habría rieles. El tren ya no era símbolo de humillación extranjera, sino instrumento del nuevo orden. Miles de trabajadores fueron enviados a reconstruir la red. Bajo lluvia y nieve, el obrero ferroviario se convirtió en héroe del relato nacional. El silbato de la locomotora anunciaba presencia estatal donde nunca había llegado. Pero el sistema se sostuvo con recursos limitados. Locomotoras antiguas, piezas improvisadas y dependencia tecnológica externa. Aún así, los rieles lograron unificar el país. El tren había dejado de ser enemigo. Ahora era columna vertebral. Pero también era frágil. A finales de los años 50, China decidió acelerar sin límites. La ideología sustituyó a la ingeniería. Las vías fueron sobrecargadas, los horarios forzados, las locomotoras exigidas más allá de su diseño. Los fallos comenzaron a multiplicarse, aunque rara vez se reconocían. Cuando el país enfrentó una crisis alimentaria, el tren debía ser salvación. Pero la red estaba saturada, mal gestionada y deteriorada. El grano no llegó a tiempo. El acero no respondió. Los talleres se quedaron sin repuestos. Locomotoras se desmantelaban para mantener otras con vida. El sistema sobrevivía devorándose a sí mismo. Años después, la inestabilidad política volvió a paralizar estaciones y rutas. Los expertos fueron silenciados. La experiencia técnica se volvió sospechosa. El ferrocarril no colapsó del todo, pero se volvió lento y frágil. China seguía moviéndose, pero exhausta. A finales de los años 70, el país despertó cansado. No había épica. Solo necesidad de comprender. El ferrocarril dejó de ser símbolo y volvió a ser sistema. Se analizaron fallos, flujos, cuellos de botella. La experiencia regresó a los centros de decisión. El vapor comenzó a desaparecer. El diésel ofreció estabilidad. La electrificación llegó con cautela, tramo por tramo. Aprender fue más importante que impresionar. China volvió a observar el mundo sin temor. No para imitar, sino para entender. El ferrocarril empezó a mover la economía real con previsibilidad. No había grandes discursos, pero sí resultados. La red se estabilizó.
Y ese suelo silencioso sería decisivo. Con el crecimiento económico, el tiempo se volvió enemigo. Las distancias eran demasiado grandes para un país que ya no podía esperar. La idea era radical, una red de alta velocidad, no experimental, sino nacional. El tren competiría con el avión. El territorio se comprimiría. China aprendió rápido. Absorbió tecnología, sistemas de señalización y modelos de seguridad. Pero sobre todo, escaló la construcción a niveles nunca vistos. Viaductos, túneles, estaciones y centros de control redibujaron el paisaje. El tren ya no se adaptaba al terreno, el terreno se adaptaba al tren. El éxito fue inmediato. El mapa mental del país cambió. China había conquistado la velocidad. Pero había apostado todo a ella. Una noche de lluvia, el sistema falló. Una señal no llegó. Un tren se detuvo. Otro continuó. El impacto fue brutal. Vagones suspendidos en el aire cayeron como piezas rotas del progreso. El símbolo del éxito se transformó en silencio. La noticia se propagó más rápido que cualquier locomotora. Por primera vez, la confianza pública se quebró. Proyectos se detuvieron. Velocidades se redujeron. La pregunta ya no era técnica. Era moral. ¿Cuánto riesgo podía aceptar un sistema que movía a millones? China no apagó sus trenes para detenerse. Los apagó para repensarlos. Todo fue auditado. Sistemas, protocolos, jerarquías. La seguridad se volvió obsesión. El mantenimiento, prestigio. El fallo, objeto de estudio. Las velocidades regresaron, pero distintas. No máximas. Seguras. El pasajero volvió poco a poco. El tren dejó de ser promesa futurista. Se convirtió en rutina confiable. Y esa normalidad fue la mayor victoria. Con la red más grande del planeta, China dejó de mirar hacia adentro. El conocimiento acumulado comenzó a viajar. Trenes, planificación y financiación salieron al mundo. Cada riel construido en otro país era también influencia a largo plazo. El acero se volvió geopolítica. China ya no corría para alcanzar. Otros observaban para aprender. El accidente no fue borrado. Fue incorporado al sistema. Cada protocolo nació de la memoria. El tren chino no se hizo fuerte por velocidad, sino por resistencia. Aprendió del miedo, del exceso y del error. Y mientras el acero siga moviéndose, China seguirá escribiendo su historia sobre rieles.